Bienvenidos. Para nosotros es muy grato tenerlos en nuestro panel sobre manejo y nutrición. Vamos a conversar un poco sobre los retos que debemos enfrentar como productores para proyectar nuestro negocio hacia el mercado externo y satisfacer un consumidor final cada día más exigente y más informado. Nuestros panelistas invitados son el doctor Dante Ciccarelli y el doctor Gonzalo González Mateos. El doctor Gonzalo González Mateos se graduó de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Iowa como doctor en veterinaria y en ciencias animales, y es profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. Con él vamos a hablar sobre nutrición y alimentación en esta nueva realidad. El doctor Dante Ciccarelli es veterinario, es máster en sanidad y producción porcina de la Universidad de Lleida y tiene una amplia experiencia en producción. Con él vamos a hablar sobre el manejo de los animales para mejorar la salud y reducir el uso de antibióticos. Doctores, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Comenzando con nuestras ponencias de hoy, doctor Ciccarelli, bienvenido nuevamente. Con usted queremos aclarar algunas de estas inquietudes. ¿Cómo es el uso responsable de antibióticos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo es ese modelo en España hoy? ¿Cómo enfrentar con el manejo el desafío del progreso genético y el uso racional de antibióticos? ¿Cuáles son los puntos críticos y los aspectos de manejo que debemos reforzar para mejorar la productividad de nuestras granjas bajo esta nueva realidad? Doctor, bienvenido. Buenos días a todos, muchas gracias a Italcol por la invitación y hoy el desafío que tenemos es repasar los aspectos más importantes del manejo y como objetivo principal repasar y reforzar algunos conceptos claves para que ya mañana podamos aplicar en nuestras granjas y generar con estos disparadores que vamos a repasar en estos minutos, un ping-pong de ida y vuelta en las preguntas para que realmente podamos intercambiar información. El reto productivo y con un enfoque en el adecuado manejo y el uso racional de antibióticos nos lleva a esta primera diapositiva que tiene que ver con el reto productivo enfocado básicamente en la genética y en la sanidad. Si bien hay muchos retos y muchos desafíos a nivel de nuestras granjas y a nivel de la producción porcina mundial, nos enfocamos puntualmente en genética y sanidad debido a que la genética nos continúa desafiando en cuanto a la cantidad de lechones nacidos y al peso promedio de los lechones que va en disminución. Y la sanidad, puntualmente, en el tema que nos compete hoy, que es el uso racional de antibióticos, entendido como el uso de antibióticos permitidos en los distintos países, el uso estratégico cuando realmente es necesario, bajo receta y manejando una historia sanitaria de nuestras granjas. Vamos a ver que vamos a hacer mucho hincapié en el manejo de la información, una historia sanitaria de nuestra granja para que realmente ese uso sea estratégico y no sistemático como pasaba antiguamente, y así reducir al máximo posible el uso de antibióticos, que son una herramienta importante, necesaria, pero debemos hacer un uso racional de ellos. Vamos a ver, en cuanto a genética y a sanidad, dos enfoques muy importantes que tienen que ver con las reproductoras y los lechones, no porque la gestación o los engordes no sean tan importantes, sino porque debemos hacer foco, y hoy nos enfocaremos en esta primera etapa en las reproductoras y los lechones, y básicamente en lo que se refiere a los momentos de parto, periparto y destete, con mucho foco y con mucho refuerzo en lo que ya conocemos como gestión y como la importancia de la gestión en general, y en particular la gestión de la información y la gestión del recurso humano, lo más importante de nuestras granjas, nuestro equipo de trabajo para lograr el mejor manejo posible, entendiendo como gestión
o resumiendo como gestión, a 3 aspectos importantes que serían planificación, ejecución y control. Debemos tener una correcta gestión, pero debemos tener claro que la información es crucial para realmente poder mejorar y avanzar sobre cada día un mejor manejo de nuestros cerdos y de nuestra granja en general. En la división de reproductoras y lechones, puntualmente el reto productivo en nuestras cerdas o en las reproductoras, hacer un punteo breve de los aspectos que consideramos más importantes, como son el censo y la reposición. Las nulíparas son el motor de nuestra granja, son el futuro de nuestra granja, y debemos ser muy cuidadosos en su preparación, en su introducción, muy cuidadosos en sus orígenes, en su introducción y en su preparación general, y puntualmente en su preparación sanitaria, para tener un plantel lo más estable posible, y trabajar con un censo, idealmente con una reposición por debajo del 50%, y con un censo estabilizado entre 3 y 3,5 en edad, para realmente tener entre un 40 y un 50% de cerdas en la etapa de su mayor productividad en cuanto a cantidad, calidad de lechones, cantidad y calidad de calostro e inmunidad de nuestro rebaño general. Longevidad dentro de lo que sería nuestro censo, considero que es un aspecto cada vez más a tener en cuenta, longevidad o retención de reproductoras en nuestro plantel. Sabemos que si nuestras cerdas tienen mayor longevidad es porque están teniendo un mayor bienestar. Si hay un mayor bienestar, la sanidad es muy superior y además la productividad va a aumentar. Entonces, consideramos que si hacemos un correcto manejo de las reproductoras, la longevidad va a aumentar, y ese tiene que ser nuestro foco muy importante en cuanto a las reproductoras y a la reposición y al censo. El periparto, un periodo bastante discutido, pero que está teniendo mucha relevancia, y se están haciendo muchos estudios sobre la etapa o el periodo de periparto, porque hoy nos encontramos con camadas de 20, 22 lechones y partos de 5,5 a 6 horas de duración. Entonces, el periparto tiene mucha importancia porque es el crecimiento final, la etapa final de crecimiento de los fetos, está el desarrollo mamario, está la producción de calostro, está la preparación para el parto, que hoy lo podemos comparar con una maratón. Nuestra cerda es una maratonista y tiene que llegar muy bien preparada para el momento del parto, por eso el periparto toma tanta relevancia. El doctor Gonzalo va a hablar sobre nutrición, pero básicamente hacer foco a lo que tiene que ver con vitaminas, minerales, aditivos, fibras, tipos de fibra y cantidades de fibra, proteína, aminoácidos, y en cuanto a alimentación, que es muy clave y es en lo que debemos hacer foco, lo que llamamos alimentación como el manejo de la nutrición. Muy importante qué cantidad de alimento ofrecer por día y cuántas ofertas realizar diariamente. Debemos apoyarnos mucho en nuestros proveedores de genética, en las casas de genética, que son los que más conocen a sus reproductoras, y debemos utilizar esa información para poder lograr el mejor manejo posible en búsqueda del máximo potencial productivo. Decíamos que el parto es una maratón y debemos tratar de acortarlo al máximo posible, tanto por el bienestar de la cerda como por el bienestar del lechón, y debemos estar muy atentos al momento del parto. En cuanto al manejo en lactación, que es clave para la cerda, para esta camada y para las camadas que vendrán, porque tiene un impacto muy importante sobre la calidad folicular y la próxima ovulación. No podemos hablar de una correcta lactación si no hablamos de agua, en oferta tanto en cantidad como en calidad y hasta temperatura de agua. Hay trabajos que hablan de consumo de agua en base a las temperaturas, tratar de trabajar entre 10 y 15 grados, son pequeños detalles que normalmente no tenemos en cuenta, pero sí es muy importante contar con sistemas que ofrezcan alta cantidad de agua en pocos minutos y que la cerda pueda realmente tomar esa cantidad de agua necesaria, porque estamos hablando de cerdas en picos de lactación arriba de 30, 35 litros de agua por día, y cerdas de 40, necesidades de 40 litros de agua por día, y eso tiene que ser un flujo muy particular que generalmente con los chupones nosotros no lo logramos, y hay que estar muy atentos a la oferta de agua. ¿Por qué pongo gestión? Porque considero
que uno de los aspectos, como es la alimentación, agua y alimento en lactación, el manejo de la nutrición en lactación, necesita de un responsable, necesita de una persona que esté todo el tiempo revisando las curvas de alimentación que armamos para periparto y para lactación, que pueda ir revisando que las curvas se van cumpliendo, pero las curvas siempre las armamos en base a los promedios, en base a una población, a promedios de una población, pero tenemos que saber que hay un 25, un 30% de nuestro plantel reproductor que está por encima de la media y que va a tener muchos más requerimientos, pero nos va a devolver mucha más productividad. Y es ahí donde el responsable del manejo de la alimentación en lactación tiene que gestionar y tiene que hacer una lectura diaria de comedero para ir ajustando esa curva hacia arriba o hacia abajo, detectar rápidamente cuáles son las cerdas que no están iniciando a comer, y tenemos que tener claro que las cerdas, nosotros deberíamos hoy con la genética actual y con las demandas nutricionales que tienen, arrancar lo más alto posible la curva, 3 kilos, 3 kilos y medio, lograrlos al segundo o tercer día postparto y rápidamente ir hacia arriba, porque tenemos un volumen de alimento que consumir en la lactación, que puede ser de 21 a 28 días, y si es de 21 días estamos más amenazados. Tenemos que consumir un cierto volumen de alimento y la primera semana es clave. Por eso hablamos de la importancia del periparto, 10 días antes y 10 días después de la lactación. Es clave que estemos enfocados en ese manejo y que haya un responsable de la gestión de la alimentación en lactación. Hablamos de reproductoras y ahora vamos a hablar de lechones, primero en parideras y después en destete o en transición, como normalmente se conoce. Los lechones en paridera, sabemos que el parto es uno de los momentos más estresantes junto con el destete y que nosotros debemos lograr capitalizar la mayor cantidad de lechones vivos o disminuir al máximo posible la mortalidad al nacimiento, ¿sí? Sabemos que la clave es el calostro, el consumo de calostro, pero previo al calostro la clave es la temperatura. Si nosotros no logramos dar la temperatura adecuada al lechón con fuentes de calor, mantas y puntualmente lámparas al momento del parto, el lechón va a perder temperatura y es muy difícil que se encalostre correctamente. Es más, se ve normalmente que esos lechones pierden peso las primeras 24 horas de vida y muchos se mueren. Entonces es clave la temperatura primero y después a la teta y calostro. El calostro, dos funciones básicas que todos conocemos: nutrición e inmunidad. Para nutrición o para supervivencia sabemos que un lechón necesita alrededor de 160 170 gramos de calostro por kilo de peso vivo para poder tener una buena performance. El consumo para inmunidad es menor y no está tan claro, pero es menor en cuanto a inmunidad, en cuanto a adquirir esa inmunidad pasiva de su madre, pero sí es clave que pueda recibir el calostro de su madre, porque hay una inmunidad celular que tiene que ver directamente con su madre y que hay receptores que van a impedir que se absorban si no es de su madre. Entonces, importante, consumir calostro lo más rápido posible. Las primeras 3 horas de vida son claves, porque la concentración de inmunoglobulina G baja muy rápido en calostro después del parto y porque el intestino se va cerrando a medida que pasan las horas. Entonces es muy importante hacer una gestión del calostro. Eso quiere decir que nosotros tenemos que manejar a los lechones, dividir camadas, porque cada vez tenemos más lechones, hay más lechones que tetas. La producción de leche y calostro ha aumentado, pero no al nivel o proporcionalmente a lo que han aumentado el tamaño de camada, la cantidad de lechones. Entonces debemos hacer una correcta gestión del calostro, entendiendo que los más grandes chupan más, los más pequeños chupan menos, los más pequeños siempre afuera, y vamos dividiendo esa camada con un grupo de grandes adentro y un grupo de grandes afuera del cajón con la lámpara, y así vamos manejando ese split suckling o lactación dividida para asegurar que los más pequeños consuman calostro, porque tenemos que entender de que cada vez tenemos más lechones de menos de 1 kilo y eso va a seguir pasando y necesitan de nuestra ayuda. Ya en lactación, empezar a entender o a fijar el concepto de que el destete es un proceso y no es un evento. En la lactancia natural o en la vida salvaje, los lechones tardan de 12 a 14 semanas
en separarse de su madre y van sucediendo distintos eventos, desde la cerda que va espaciando esos amamantamientos, el lechón empieza a explorar y a buscar alimento por su cuenta y se va separando de su madre, pero tengamos claro que esas 12 a 14 semanas en la vida natural o en la vida silvestre, nosotros la transformamos en 3 semanas, máximo 4 en la producción industrial, y entonces el tiempo es muy corto y es un proceso, no un evento, que inicia a la semana de vida al pie de la madre, donde nosotros con un correcto manejo tenemos que empezar a acostumbrar ese intestino, con el creep feeding, con un montón de manejos, hay un montón de alimentos disponibles que son muy buenos, hasta leches, suplementos lácteos o leches artificiales. Tenemos que hacer un correcto manejo y adaptación y acostumbramiento temprano de ese intestino a partir de los 7 a 10 días de vida para llegar a terminar el proceso del destete, que es una semana después de la separación de su madre, donde realmente, si hicimos todo el manejo correcto, vamos a tener los mejores resultados posibles. Bien, en cuanto a lechones en transición o en recría, dijimos como concepto clave que el destete es un proceso y debemos grabarlo a fuego. También es cierto que cada minuto cuenta y normalmente en la práctica no lo tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente cometemos algunos errores como traer los lechones a las salas y ni siquiera tenemos preparados los platos de apoyo, el alimento no está en las tolvas o en los comederos. Hay un montón de cuestiones de ambiente, además de limpieza, desinfección y otros temas que vemos acá reflejados, que tenemos que tener en claro que cada minuto cuenta y es muy importante recibir a los lechones con la sala seca, atemperada con anticipación y con todos los platos, los comederos y los alimentos y los tapetes preparados para que el lechón, desde el minuto que ingresó al corral, pueda empezar a consumir alimento para que el proceso de destete sea exitoso. En cuanto al manejo en sí, fijar varios conceptos claves, pero ya tenemos, el destete es un proceso, cada minuto cuenta y lo debemos marcar a fuego, y el destete va a generar estrés y es clave el manejo del agua, del alimento, para realmente disminuir al máximo posible ese estrés que tiene que ver con sacar un lechón de su madre que está acostumbrado a recibir todo el alimento y el agua a través de un pezón a 37, 38 grados centígrados, y que además cada 70, 80, 90 minutos la cerda les está avisando que tienen que venir a comer, a pasarlo a un ambiente totalmente diferente, generalmente con otro tipo de alimentación y donde su madre no está más. La persona que maneja el destete o la transición, mucho instinto paterno o materno, tiene que entenderlo de esta manera y siempre tener claro que cada minuto cuenta para disminuir al máximo posible ese estrés, para disminuir al máximo posible con manejo, con un buen alimento para cada categoría, disminuir al máximo posible esa caída, ese quiebre de consumo, esa caída de consumo, porque tenemos claro que si logramos un correcto consumo las primeras 24 horas, las primeras 24 o 48 horas, vamos a tener un muy buen consumo en la primera semana post-destete. Y el consumo en la primera semana post-destete nos va a determinar el éxito a la salida de transición, 60 o 70 días, dependiendo del país y la duración de la transición, y eso también nos va a marcar el éxito a la salida, en el peso a la salida a venta. Es clave poder pesar nuestros lechones, poder contar con balanzas. Hoy está probado que los lechones intermedios y grandes, emparejar los corrales por ahí productivamente no tiene demasiado impacto, pero sí está comprobado. La Universidad de Kansas ha mostrado esta semana varios ensayos nuevos donde realmente un manejo diferenciado en los lechones más pequeños realmente genera un mayor crecimiento, y hasta hay ya empresas que están trabajando en alimentos especiales para esos lechones de menos de 5 kilos, que por el avance genético y por el progreso genético cada vez vamos a tener más, y tenemos que ser muy, muy cautos a la hora de un correcto manejo de todos los lechones, pero puntualmente de esos lechones. En cuanto a la edad de destete, bien, tanto Pluske como Lady Vidich o el doctor Tokac también han presentado distintas investigaciones. En el caso de Pluske, ellos han comprobado que lechones con menos de 23 días de vida
tienen un impacto negativo en todo su crecimiento hasta la edad a venta, hasta la edad a faena, y también en Kansas han visto desde 19 a 28 días de edad a destete cómo a medida que cae la edad aumenta la pérdida de peso en la primera semana post-destete y aumenta la cantidad de lechones chupadores, succionadores de ombligo. Entonces, cada vez más lechones, cada vez de menor peso y algo de inmadurez, hoy tenemos que pensar en una edad de destete por encima de los 23 días, teniendo claro que debemos lograr la máxima productividad numérica de nuestras cerdas y de nuestra granja, que quizás 28 o 30 días ya sería una edad mayor. En mi opinión, se ubicaría entre 25 o 26 días de edad, la edad ideal a destete para lechón, para la cerda y para la productividad de nuestra granja. Es un poco el enfoque que tenemos. En cuanto a sanidad, para reproductoras y para lechones, es clave conocer la sanidad de nuestra granja, armar el plan vacunal ideal para nuestra granja, apoyarnos muchos en vacunas porque debemos trabajar mucho sobre prevención para un uso racional y el mínimo posible de antibióticos, y eso es clave. Al proceso del destete, cuando el lechón llega a las instalaciones de transición o de recría, hidratación, consumo temprano, temperatura adecuada y zona de confort. Si nosotros logramos eso, vamos a lograr un rápido inicio a consumir y un rápido crecimiento de los lechones la primera semana de vida y durante toda la etapa de recría o transición. Para cerrar un poco estas ideas y repasar y volver a fijar algunos conceptos claves y dejar abierto a preguntas. Las reproductoras son el motor de nuestra granja y las nulíparas así lo muestran. El periparto y el parto son dos periodos muy importantes donde tenemos que estar muy enfocados porque la mayoría de las pérdidas de nuestras reproductoras son alrededor del parto y ahí es donde más tenemos que trabajar para brindar bienestar. La temperatura y el calostro son claves para el recién nacido y debe haber un responsable de gestión, un equipo responsable de gestionar ese manejo. La alimentación en parideras es clave para la camada actual y para la camada siguiente, la nueva ovulación y para la vida productiva de nuestra cerda. La alimentación en lactación debe tener un responsable de gestión y debemos tener todos los manejos protocolizados para que no haya lugar a dudas de cómo se debe manejar cada una de estas cuestiones. El destete, como dijimos, es un proceso y no es un evento, es un proceso que empieza a la semana de vida, 10 días de vida, hasta una semana posterior a la separación de su madre, y ahí debemos enfocar todos estos manejos para generar una adaptación temprana, una maduración temprana, y así poder lograr la mayor eficiencia posible en nuestros lechones. Los 4 elementos básicos para lograr un buen bienestar y una buena sanidad: agua, aire, alimento y espacio. Debemos ser muy cuidadosos en la densidad que manejamos y más ahora que debemos trabajar con un uso racional de antibióticos, entendiendo que la salud es una para todos, nuestros animales deben estar sanos, nosotros debemos estar sanos, debemos cuidar de nuestros animales y para eso es importantísimo pensar en bioseguridad, tener como filosofía la bioseguridad, hacer mucho hincapié en el recurso humano o en humanos con recursos, es lo que se viene a futuro, lo que siempre necesitamos, pero donde más hay que apostar es en el recurso humano y en las nuevas generaciones y en la gestión de la información. Nada se puede mejorar si no se mide. Debemos contar con información para realmente poder generar mejoras continuas y dejar como mensaje final que podemos invertir el sector invierte en muchas cosas, hay que invertir en recursos humanos porque el buen manejo no se compra, el buen manejo se hace. Muchas gracias. Continuando con nuestras ponencias de hoy, doctor Gonzalo, bienvenido, muchas gracias. Con usted queremos conversar sobre cómo ha evolucionado la nutrición desde su experiencia, desde su perspectiva en España y lo que han visto ustedes en Europa, cómo ha evolucionado la nutrición para soportar la producción porcina bajo un modelo de uso responsable de antibióticos. Gracias, doctor.
Bien, gracias por la invitación. Y primeramente es comentar que en Europa hemos sufrido, pero trabajando, la necesidad de cambiar de no usar antibióticos. Pero en cuanto a la productividad de los cerdos, en muy poco tiempo, si haces las cosas bien, te recuperas. Es decir, no tengáis miedo, en vez de preocuparos, ocuparos. Ese es el primer concepto claro que quiero ponerles. La producción sin antibióticos es posible, pero tienes que hacer cambios. ¿Cuál es la principal razón o la principal cosa que hay que hacer cuando quieres no usar antibióticos? Primero, aprender a no usarlos. Y para aprender a no usarlos, lo que hay que hacer es ir poco a poco, antes de que venga la prohibición, ir reduciendo el nivel de antibióticos, quitando los más efectivos y al final el óxido de zinc. Pero hay que aprender. Si de pronto dices, no, como hasta mañana puedo usar antibióticos, mañana los quito, vas a tener un verdadero problema. Y más todavía cuando encima crees que con los aditivos se sustituyen a los antibióticos. Aditivos son aditivos y antibióticos son antibióticos. Son peras y manzanas, no se pueden mezclar. ¿Cuál es para mí el principal criterio a tener en cuenta con la prohibición de antibióticos? Tienes que tener claro la filosofía y los objetivos. Cuando usas antibióticos, el objetivo está claro. Es que los lechones crezcan mucho, los cerdos crezcan mucho y que me cueste barato. Y esto, cuando no puedes usar antibióticos, el objetivo cambia. Ya no es que los animales crezcan mucho. A mí no me preocupa. Lo que queremos es que los animales no tengan diarrea post-destete. Si cambia el objetivo, tienes que cambiar los criterios de actuación y entender muy bien que para yo cambiar el manejo de los animales necesito mucho tiempo. Para entender que la genética no es la apropiada y la nave la tengo que cambiar y los cuidantes tengo que formarlos, necesita mucho tiempo. ¿Cuál es la ventaja de la nutrición? Que la puedo cambiar en cuestión de minutos. A mí me decís, haz una nutrición nueva y la cambio en media hora, tenéis las fórmulas y tenéis todo hecho. Entonces esto es muy goloso. La gente dice, pues entonces cambiamos la nutrición y no cambiamos lo otro. Eso no funciona. La nutrición es el último palo. Mientras ustedes aprenden a manejar mejor los animales, a saber cómo tienes que destetarlo. Antes lo ha dicho, bueno, hemos hablado varias veces de esto, ¿no? Los animales, el destete, no se puede destetar animales con 21 días sin usar antibióticos. Puedes hacerlo en una granja, pero no en una gran integración. Y la razón es que los animales pequeños sin antibióticos no tienen uniformidad, pierden la uniformidad. Recordad siempre cuando alguien te dice la granja, los lechones no son uniformes, lo que te está diciendo es que son pequeños y con problemas. Porque yo nunca he visto lechones que se desteten con 8 kilos que no sean uniformes. ¿Vale? Por lo tanto, hay que tener muy claro que para que funcione la nutrición, lo primero que hay que hacer es destetar animales más bien en 28 días que en 21. Y recordar que el país que está sacando más lechones por cerdo de año, por encima de 30 de media del país, desteta ahora mismo con más de 28 días. Por lo tanto, esto no es un concurso a ver quién desteta antes. Es un concurso a ver quién gana más dinero. Habiendo dicho esto, vuelvo a decir, lo que tenemos que hacer con la nutrición es dar tiempo a la gente a preparar todos los cambios que se necesitan en el manejo. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues ver qué cosas afectan a las diarreas, porque mi objetivo es que no haya diarreas. Si los lechones no tienen diarrea, se quedan como palos, como traviesas, delgados, con los pelos estirados. Da pena verlos. Pero si no tienen diarrea, les aseguro que se recuperan. Todo lo que hagamos en transición, sufrir en transición, porque vamos a tener más diarrea, vamos a tener más mortalidad, si lo hacemos bien, sin medicación o reduciendo la medicación, lo vamos a notar en las entradas a cebadero, donde los animales dejan de tener los problemas que tenían antes. No se usa óxido de zinc cuando haces bien la transición sin antibióticos. Los animales responden mucho mejor. Ahora, habiendo dicho esto, yo sé que el pienso que ahora se hace, digamos, con un 2.450 kilocalorías de energía neta o 2.500 y con una lisina, que al final lo que define un pienso de 1,45 de lisina digestible, más o menos, depende de cómo quieras, ¿no? Pero esto es muy importante, saber que esto es lo que quieren los cerdos. Pero si yo tengo diarrea, no lo puedo hacer. Es decir, que cuando hay diarrea, durante una temporada, yo, y es lo que estoy haciendo, hago piensos mal hechos. ¿En qué consiste piensos mal hechos? En hacer las cosas, en vez de para que el lechón crezca más, hacer las cosas para que el lechón no tenga diarreas. Pero esto yo no lo puedo mantener toda la vida. Según van manejando los veterinarios o la personal de campo, aprenden a manejar
la nave, aprenden a manejar los destetes, aprenden a manejar la inmunidad de la cerda, que empieza a ser muy importante, yo tengo que empezar a volver del pienso que hago al pienso original, que era el bueno. Si yo veo que después de un año sin antibióticos la gente sigue usando un pienso de lechones con 16% de proteína, es que no han aprendido nada. Y esto es un poco, creo luego si hay preguntas, podemos ir a temas concretos, pero digamos a este momento, nutrición, por ejemplo. ¿Qué se hace cuando cambias tu objetivo de que el lechón crezca mucho y barato porque me compensa y es lo que quiero porque puedo usar antibióticos, a no usar antibióticos y que los lechones no tengan diarrea? Pues lo mismo que las personas. ¿Es importante comer mucho? Pues yo diría, no sé en vuestro caso, pero en España cuando alguien tenía diarrea, un niño tenía diarrea, cuando tu hijo tenía diarrea, hacías dos cosas, o le dabas arroz, caldo de arroz, o lo dejabas sin comer, y las dos cosas funcionaban. Por lo tanto, a mí cuando tengo problemas sin antibióticos, esos primeros días mientras aprendo, no me preocupa en absoluto el crecimiento de los lechones. No me preocupa en absoluto que no coman. Que crecen 100 gramos menos, fijaros, 100 gramos menos, un crecimiento casi 25-30% menos. Eso es lo mismo, al final este lechón, si está sano, cuando es crecimiento en cebo, te va a engordar 1 kilo diario. Por tanto, no pierdes nada, porque todo lo que pierdes al principio lo vas a recuperar al final. Cosas que se hacen, para resumir en esta primera tanda de cuestiones generales, pues todo lo que daña. Por ejemplo, ¿el exceso de proteína da diarreas? Pues aunque no lo creáis, sí. Lo explicaremos si hace falta, tenéis una pregunta, por lo tanto vamos a hacer un pienso con muy poca proteína. ¿Qué quiere decir poca proteína? Pues mire, si hace 10 años los piensos que hacíamos tenían un 23-24% de proteína, como hagas sin antibióticos esto, te quedas sin animales. Estamos hablando a veces hasta 16% de proteína. Oiga, es que con eso no tengo los aminoácidos, no puedo cumplir con la proteína ideal. Ya lo sé, pero en la vida tienes que elegir, no puedes tenerlo todo. Y la elección clara es que no tenga diarrea. Por lo tanto, proteína abajo, fibra. La fibra es mala. ¿Por qué es fibra? La fibra es mala. ¿Para los humanos es mala la fibra? ¿Qué va? Es malo para los animales porque cuando no pones fibra, primeramente los animales comen más, si comen más tienen más diarrea. Y segundo, la fibra insoluble, recordad, aquí en este caso después del destete no hablamos de fibra soluble, es fibra insoluble, paja, para que se me idea, cascarilla, avena. Esto lo que hace es que mueve el contenido intestinal, la velocidad de tránsito, no crea diarrea, hace que lo que yo llamo que rasca la pared digestiva. La pared digestiva se convierte en algo vivo, mueve y las bacterias, obviamente un alimento que no permanece quieto, las bacterias no pueden vivir sobre él, porque no tienen tiempo para fermentar ni para crecer. Por lo tanto, fijaros los cambios que son siempre los mismos. ¿Cuánto? Depende de vuestra instalación, yo eso ya no lo puedo decir. Pero proteína, bajarlo. Número mágico. Número mágico quiere decir que tiene sentido, pero que no es verdad, porque depende de las condiciones de la granja, del manejo y de muchas cosas. Pues hasta 17%. Oye, ¿y la lisina qué hago? Bájala porque la isoleucina es el que limita el crecimiento del cerdo cuando te vas a niveles muy bajos de proteína. Oye, ¿y cuánto lo bajo? Pues pone un número mágico, 1,15 de lisina digestible, es raro que puedas poner más, con un 17% de proteína. Oiga, ¿qué hago con la fibra? Súbala. ¿Cuánto? Depende de la problemática que tenga. Si usted no tiene diarrea, no la suba. Si tiene diarrea, suba. ¿Cuánto? ¿10, 12? Pues no, me parece mucho, pero 6-7% sí. Cuando realmente ahora estamos formulando con un máximo de fibra, un máximo de fibra, cuando no usamos antibióticos empezamos a formular con un mínimo de fibra. Calcio. Oiga, ¿para qué sirve el calcio? Calcio es el mineral más, no el mineral, es el nutriente más caro que existe en la alimentación animal, porque como es barato la gente lo usa. Y cuando uso calcio no funcionan las fitasas, no funciona la pepsina, quiere decir que las proteínas no se digieren, no es palatable, no. Calcio bajo. No sé, fíjense, lo que me están escuchando, no sé cuánto calcio usen, pero el 95% de ustedes, fíjense lo que digo, me estoy jugando allí el pellejo, el 95% de ustedes bajan el calcio y les aseguro que los lechones van a ir mejor. Calcio real, no el del papel, el que se analiza en el laboratorio. Y por último, obviamente, un tema importante son las enzimas, ácidos orgánicos, enzimas, fitasas y otro tipo de aditivos que me van a funcionar y lo quiero, pero no son antibióticos. Para quitar antibióticos, manejo y después del manejo. Y con ello creo que como una introducción del tema, luego si tienen cualquier pregunta ya enfatizaremos más o entraremos en más detalle en lo que estamos comentando.
Bueno, doctor Chicarelli y doctor Gonzalo, les agradecemos muchísimo sus presentaciones. Nos parece que fueron muy enriquecedoras y nos hicieron énfasis en la parte básica que tenemos que empezar a trabajar o avanzar en esta parte para poder pasar a la siguiente etapa, y es asumir el reto de producir con las condiciones que los mercados están cada día exigiendo más. Entonces, los temas que tocamos, a mí me gustaría mucho que Dante nos comentara un poco de una manera muy sencilla y muy breve. Yo hoy tengo, digamos, una granja de producción estándar, de buena genética, con unas buenas instalaciones, pero bajo un manejo, digamos, tradicional y usando los antibióticos como los hemos venido usando. ¿Cómo es el paso a paso, las etapas que yo tengo que trazarme como para trazar un primer plan y arrancar a hacer ese proceso de transición, Dante? Bien, Camilo, como decía claramente el doctor Gonzalo también, todo es posible y la clave es el manejo. Para poder realmente tomar una decisión o armar un protocolo de transición, lo primero que yo necesito es información. Si yo no sé qué está pasando en mi granja sanitariamente, no sé cuáles son los problemas que más me están afectando y no tengo un diagnóstico claro, va a ser muy difícil que yo pueda hacer una transición adecuada, porque deberé, dependiendo de la legislación y dependiendo de las posibilidades, deberé dejar de utilizar algunos antibióticos, reemplazar otros, pero en general bajar el uso total de antibióticos. Y para eso deberé empezar a tener claro cómo está mi plantel reproductor en cuanto a la sanidad y cuáles son las enfermedades que me están afectando en cada etapa productiva para realmente protocolizar el trabajo en cada etapa productiva de mi granja y poder hacer una transición adecuada. Por eso, como decíamos en la presentación, Camilo, la información es clave y la información es todo. Yo necesito información para realmente tener un diagnóstico claro y tomar decisiones acertadas. Ese es un poco el enfoque inicial para poder hacer una transición adecuada. Bueno, nos queda claro. Muchas gracias. Doctor Gonzalo, ¿hacia dónde considera usted que está apuntando? Digamos, por ejemplo, usted habla mucho, digamos, de fibras, de la importancia que tiene actualmente la inclusión de fibra bajo ese nuevo modelo, pero ¿hacia dónde está apuntando la investigación en la caracterización de esas fracciones de carbohidratos complejos, y cómo se está aplicando eso hoy en día en España o en Europa en general, en las dietas, digamos, de lechones? Yo diría que hoy día lo que estamos haciendo es defendiéndonos como gato panza arriba. Es decir, la fracción fibra, o la fracción hidratos de carbono en general, es la gran desconocida. Grasa, sabemos bastante. Proteína, sabemos. Pero cuando nos metemos en los hidratos de carbono, sabemos el almidón y poco más. Entonces, el grave problema es que no conocemos. Cuando no conoces algo muy bien, es muy difícil trabajar y mejorar. Y en este sentido, ¿qué es la fibra? Bueno, yo os puedo dar 20 definiciones de fibra, y ninguna de ellas es verdad. La clave para mí es ir separando los tipos de fibra, que cada vez hay más datos de laboratorio, pero que es muy confuso todo ello. Para mí la clave es diferenciar entre las fibras inertes y las fibras solubles. Por ejemplo, un ejemplo de fibra inerte sería, como he dicho, la cascarilla de avena, pongo un ejemplo. La fibra inerte no, recordar que la fibra por definición no es digestible, pero puede ser fermentable, pero no es digestible. Por lo tanto, cuando yo hago fibra inerte en la transición, que es lo que me interesa, no es para que se produzcan ácidos grasos, no se van a producir. La fibra inerte muy lignificada no fermenta. Por lo tanto, yo lo que quiero es que me roce las paredes digestivas, que me cambie la mucosa, es decir, que dé favor a la mucosa. Cuando hay fibra en cantidades adecuadas, la mucosa digestiva, digamos, se mejora. Porque antes, fijaros, cuando hablábamos de esto, decíamos, no, fibra no, porque rasca las paredes y hay que poner mucina y hay heridas. No, señor. Cuando hay fibra, lo que hace es que el aparato digestivo, la mucosa, se rejuvenece. Y en la vida no hay nada perfecto. Entonces tenemos que pensar qué prefiero, que se gaste más mucina, que es rica en treonina, o que se rejuvenezca. Y yo quiero, en animales que tienen diarrea, que se rejuvenezca. Entonces todo esto cambia.
Pero a un animal recién destetado igual no es buena idea darle pulpa de remolacha, que luego sí que lo es, porque la pulpa de remolacha sí que fermenta. Y si fermenta produce ácidos grasos volátiles. Y los ácidos grasos volátiles sirven de energía. Uno de ellos es el butírico, que hoy día está de moda, con razón, pensando además en humana, porque no solamente es porque es una fuente de energía a los colonocitos, como hemos dicho hasta hace poco, es que mejora la inmunidad. Y esto es una de las armas que más se utilizan ahora en gente, en personas operadas. Por lo tanto, tenemos que ir conociendo mejor las fibras, ver cuáles me van a dar más butírico como mejorante de la inmunidad, no solo de la energía, y saber cuándo tengo que dar fibra insoluble y cuándo tengo que dar fibra soluble. En resumen, la fibra es la gran desconocida. Ahí ponemos todo lo que no sabemos qué es, le llamamos fibra. Tenemos que conocer más y saber cuándo utilizarla y cuándo no. Y en función de la problemática. No es lo mismo que yo tenga un problema de diarrea debido a una colitis a que sea debido a una enteritis. La solución con la fibra es diferente. Muchas gracias, muchas gracias. Nos queda muy claro. Dante, una pregunta o incluso también para los dos. ¿Cómo equilibran o cómo finalmente ven ustedes el equilibrio en términos realmente más económico? Porque cuando ustedes hablan de que realmente hay que manejar una edad de destete diferente a la que por lo menos nosotros tenemos muy metida en la cabeza, que son los 21 días, por el progreso genético que se viene y por los desafíos que se vienen para manejar una producción cada día con menos uso de antibióticos. ¿Cómo se hace la cuenta? ¿Cómo ven ustedes el equilibrio de aumentar los días de lactancia para producir un lechón que es un poco más robusto, ¿cierto? Versus el efecto en la tasa, en la tasa reproductiva de la hembra o en la productividad realmente del número de lechones por la hembra año. ¿Cómo ven ustedes eso? Sí, doctor Gonzalo. Yo prefiero que hables tú y luego te llevo la contraria, porque el último que habla es el que escucha más. Yo quería hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo así. No, muy buena la pregunta, Camilo, y en realidad, en la teoría o históricamente se habla de que, hablando de productividad numérica o de ciclos o partos por cerda por año, si los tres indicadores que yo tengo para dividir son duración de la gestación, duración de la lactancia e intervalo de destete-cubrición, lo único que puedo modificar es la duración de la lactancia para aumentar esa productividad anual de mi cerda. Pero la realidad, en la práctica, es que una cerda con 21 días de lactación promedio, donde hay cerdas de 16, 17 y 18 días, no hay una adecuada involución uterina que necesita de 26 a 27 días, sumando el intervalo de destete-celo, no hay una buena involución uterina y la reproducción de esa cerda no es la más adecuada comparado con una cerda de una lactancia algo más larga. O sea que, de hecho hay datos concretos, como decía el doctor de Dinamarca, o comparaciones de software de gestión del modelo americano, por decirlo de alguna manera, y del modelo español en cuanto a cantidad de lechones producidos por cerda por año, y a pesar de tener una lactancia más larga, la productividad es mayor. Entonces, no es que si yo acorto la lactancia automáticamente voy a tener más productividad. Y sí voy a tener un impacto muy importante sobre la involución uterina, sobre la reproducción de esa cerda y sobre la eficiencia reproductiva de esa cerda, pero por sobre todo sobre la calidad del lechón, sobre la calidad y la madurez de ese lechón que voy a recibir en el destete. Para mí, yo soy veterinario, doctor en veterinaria, pero era muy malo como veterinario y por eso me metí a nutricionista. O sea que no, pero tengo una cosa clara. Yo a nadie le recomiendo que destete a 21 días y mucho menos si no usa antibióticos. A nadie. Es más, la principal ventaja que yo tengo como nutricionista es que cuando veo una granja que los lechones se destetan, me da lo mismo la edad que tenga. Con 5,5 kilos, mi objetivo no es ni la lisina, ni la metionina, ni nada. Es que se desteten con un mínimo de 6 kilos. Y si es 6,5, mejor. Oiga, es que me tengo que destetar 30 días. Desteta 30 días. Pero los lechones desteta con 5,5 kilos no es el de 5,5. Es que si pesan 5,5 a 23 días, quiere decir que tienen colas. Y esas son las que me dan los problemas. Esa es la falta de uniformidad que he hablado antes. La clave son lechones uniformes. Y lechones que destetan pequeñitos
os digo que no conozco ninguno que sea uniforme. Todos los que pesan más de 8 kilos, todavía no he oído a nadie decir, pesan 8 kilos pero no son uniformes. No existe. Pesan 5 kilos pero son uniformes. Es mentira. Segundo, a todo el mundo que yo lo recomiendo pasar, y que lo hago siempre, vuelvo a decir, más cerca de 28 que 21 días y nunca menos de 24 días. Todavía no conozco a nadie, después de 30 o 40 años que llevo trabajando en este tema, que haya vuelto a 21 días. Nadie. No sé, es otra experiencia, y la única razón que la gente esté hasta 21 días es porque se ahorra dinero, porque la parte más cara de la granja son las lechoneras, las transiciones. Entonces lo que quieren es aprovecharlo más, y para aprovecharlo más, pues 21 días en vez de 28. Es un tema económico mal mirado. Muy bien, muy bien. Nos parece muy enriquecedor el concepto, porque nosotros pues tenemos muy metido los 21 días básicamente buscando el mayor ciclo reproductivo de la hembra, pero nos parece que es un punto muy importante a tener en cuenta más en este modelo de transición en el que tenemos que entrar. Yo quería hacerle otra pregunta, digamos, a Dante, desde el punto de vista de manejo, que me parece a mí muy clave, es cómo ha sido la experiencia de la transición del modelo de producción a nivel de personal, porque, por ejemplo, dos áreas que son muy críticas y que dependen muchísimo del manejo es el manejo del lechón en la parrillera y el manejo del lechón en el precebo, ¿cierto? En la recría. Entonces, digamos, ¿cómo fue ese reentrenamiento, o qué nos pueden contar sobre cómo volver a sincronizar o volver a capacitar al recurso humano que está en las granjas, que es el que finalmente nos ayuda o nos saca la producción adelante bajo ese nuevo modelo, bajo los nuevos desafíos? ¿Cómo fue eso? Camilo, lo engancho con lo que terminamos hablando del tema anterior de la productividad. Para todo vamos a dar muchas vueltas, y para todo, desde mi punto de vista, la clave es la información. Y en lo que hablábamos anteriormente, con información podemos ver realmente qué pasa en distintos escenarios y cuál sería el más rentable o el más aconsejable para cada instalación. Con respecto al recurso humano, sucede exactamente lo mismo. Primero, nosotros debemos contar con información. Esa información debe ser la que nos permita hacer un diagnóstico clave, inicial, como hablábamos de gestión, planificar, tener claros los objetivos, en la ejecución, comunicar claramente a nuestro personal cuáles son los objetivos que estamos buscando, y en eso sí veo por experiencia que las granjas que entre comillas pueden hacer un trabajo más artesanal, y independientemente del tamaño, que a veces complica, pero más artesanal en cuanto a la comunicación y al trabajo de los operarios, bien enfocado, lo que realmente se ve es que son las granjas que tienen la mayor productividad. Como hablábamos de esa sintonía fina en el manejo de la alimentación en lactación, que es clave, como el café para todos, hay operarios o granjas que manejan una curva para todas las cerdas y no se modifica. Los que realmente hacen un trabajo enfocado y artesanal marcan la diferencia. En cuanto al recurso humano, ahí está la clave. Tener un diagnóstico claro y una planificación de a dónde queremos llegar, una planificación anual de nuestras granjas. Comunicarlo claramente a nuestro personal con indicadores y números absolutos. Tanta cantidad de bajas, tanta cantidad de cubriciones, tanta cantidad de partos, o sea, números absolutos y claros para que la gente entienda de qué se trata. Y después, algo que funciona mucho en la práctica, que da muy buenos resultados, es, porque también tiene que ver con comunicar y comprometer al recurso humano, es las reuniones periódicas, que sería la parte de la ejecución de la gestión y el control de la gestión, las reuniones periódicas con cada equipo de cada sector de la granja, analizando los indicadores productivos, los objetivos y los indicadores reales, viendo dónde hay que mejorar, haciendo participar a ellos y opinar de cuáles serían las mejoras y comprometerlos en los resultados. Yo creo que eso es clave a la hora del recurso humano. Y puntualmente, para cerrar, y creo que el doctor Gonzalo puede contar más que yo, en España se está enfocando mucho y se está invirtiendo mucho en recursos humanos. Creo que como sector debemos hacer una muy buena promoción en seducir un nuevo y más recurso humano para nuestro sector, para nuestras granjas,
comunicarles que las granjas de hoy no son las granjas de hace 30 años y que trabajar hoy en porcinos no es lo que era hace 30 años. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que hacer mucho foco en el recurso humano, en capacitar y mejorar lo que tenemos y en generar nuevos recursos humanos o humanos con recursos que vengan a trabajar a las granjas. Ahí estoy de acuerdo. Ahí el punto es, por ejemplo, yo veo una gran diferencia en los países. ¿Por qué Dinamarca tiene tantos lechones? Uno es por el tipo de cerda, pero tú también puedes comprar la cerda. En Dinamarca las granjas normalmente son de un dueño particular y el dueño está allí. Por lo tanto, dirige el negocio. Y un señor que tiene una granja de 1000 cerdas, pues quiere decir que tiene una educación o lo ha podido tener y por lo tanto funciona. En el caso de España no es esto. En España la razón de que tengamos proporcionalmente menos lechones que otros países del norte de Europa es porque en general la mano de obra es mucho de emigrantes, ¿no? Con todo esto, pero el problema muchas veces es que una granja puede haber 7 o 8 nacionalidades diferentes, ¿no? Y esto lo complica. Entonces, la forma de complicarlo todavía más, el problema que tenemos en España comparado con Dinamarca o Holanda, en este sentido, obviamente no son todos, pero esto, es encima no tener información. Si no tienes información, es imposible, por muy bueno que seas, resolverlo. Pero si encima es mano de obra, digamos, eventual, que no permanece en la granja durante mucho tiempo, que va cambiando, como la información no sea adecuada y alguien se la dé de una forma adecuada, es imposible trabajar. Ok, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Mateos. ¿Cómo ve usted que va a ser la nutrición animal del futuro con todas las presiones que, digamos, que enfrentamos sobre el uso de los recursos, sobre el uso de moléculas, sobre la exigencia cada vez mayor de un consumidor final que está cada día más informado? ¿Cómo visualiza usted que va a ser la tarea de la nutrición animal en el futuro? Nosotros tenemos una ventaja en España que estamos intermedio entre los países desarrollados y los de camino de desarrollo, ¿no? Gracias a Dios vamos bien, pero bueno, España ahora mismo sabéis que es el número 1 en Europa en producción de porcino, no en carne, producción de matadero, pero en producción de porcino. Y para mí la razón es que se ha hecho bastante bien los temas esto de mano de obra, coste de la mano de obra, el tamaño de las granjas y la nutrición, porque recordad que España importa materias primas, por lo tanto, si a mí me dijeran sin saber nada si España es cara o barata en pienso, en materias primas, diría que es cara. Para mí en la Unión Europea los 3 puntos fundamentales que ya en España lo estamos viviendo, pero que hay países en el norte que llevan ya 20 o 30 años con ellos, son los 3 puntos claves, que es sostenibilidad, bienestar animal y seguridad alimentaria. El problema es que esas 3 cosas no van en la misma dirección. Entonces, por ejemplo, la gente dice, no queremos que los animales crezcan muy rápido, que crezcan lento. Bueno, la pregunta en este caso es, oiga, si crecen lento, ¿qué pasa con la sostenibilidad? No, es que también quiero que sea sostenible. Eso son incompatibles. Si tú tienes animales menos productivos, te empeora la sostenibilidad. Entonces, todo esto va unido. Entonces, el pienso ahora mismo, ¿qué es la clave? La clave es, el pienso no se trata de cuando alguien te dice, oiga, hágame un pienso más barato. No, los cerdos necesitan lo que necesitan y tú no puedes hacer un pienso más barato, a no ser que le estés dando de más o le quieras dar de menos. Por lo tanto, la clave hoy día para mí es conocer muy bien las necesidades del animal, que varían de granja a granja, conocer muy bien la composición de las materias primas y el valor nutricional de las materias primas, que es curioso, pero si queréis luego hablas de la soja, que todo el mundo debería saber y nadie sabe, vamos, no sabe nada de la soja en contra, y es una materia prima que va ahí. Y la clave es conocer esto. Y una vez que yo conozca, cuanto más conozca las necesidades del animal, cuanto más conozca el valor de las materias primas, ¿qué gano? Que me quito margen de seguridad en formulación. Un nutricionista bueno, por lo menos se pone un 5% de margen de seguridad. Uno malo, o se pone menos 5 o más 20. Por lo tanto, la clave es conocer mejor lo que hacemos desde el punto de vista del animal, desde el punto de vista de las materias primas, y reducir el margen de seguridad. Muchas gracias, doctor. Yo pienso que con estas preguntas entonces damos paso ya, digamos, a las preguntas del público para cerrar, digamos, ya este panel. Bueno, muchas gracias a todos, en especial muchas gracias, doctor Dante, doctor Gonzalo, excelente el panel que tuvimos. Y ahora pasamos
transmitirles algunas inquietudes que tenemos del público. Entonces, una de las inquietudes que me llama a mí la atención y que me parece que es un caso bien práctico, bien interesante, es qué importancia le atribuyen ustedes, cada uno, digamos, desde su experiencia, desde su expertise, a la edad, al peso y a la uniformidad de la camada del destete, sobre el manejo de esos animales ya en la alimentación post-destete, digamos ya en el preseo, cuando uno hace uso responsable de los antibióticos. Y digamos ahí es importante también comentar qué herramientas puedo tener yo para aumentar un poquito ese peso al destete. Para que por favor nos comenten qué consideran ustedes ahí clave. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Como he comentado anteriormente, yo soy veterinario, pero no muy bueno, por eso me metí a nutrición. Por lo tanto, lo voy a enfocar un poco desde el punto de vista de nutrición y de manejo. Mi opinión es que lo clave, si solo se quieren aprender una cosa, es que en ausencia de siempre destetar lechones jóvenes es un problema. Pero si no se usan antibióticos, es un problemón. Entonces, para mí la clave es que los lechones al destete tienen que pesar como mínimo 6 kilos. Oiga, pero eso es verdad, si puse usted 6 kilos y medio, todavía mejor. No necesito 12 kilos, pero 6 kilos y medio necesito. Habiendo dicho esto, tener cuidado. Esta es la pregunta de siempre el consumo medio de pollos en España son 27 kilos, pero hay unos que se comen 50 y otros que no comen nada. Lo mismo los lechones. Es clave que los lechones sean uniformes. A mí no me preocupan los lechones de 5 kilos, me preocupan los de 3. Pero si yo tengo un peso al destete de 5 kilos, voy a tener muchos lechones con menos de 3 kilos. Y esos me van a dar más guerra, me van a dar disgustos y no me van a dar dinero. Por eso siempre que hablamos de uniformidad, a mí cuando me dicen que que las camadas no salen uniforme, yo sé que tienen un problema en granja. Porque nunca he oído que cuando se destetan animales con 8 kilos, que sean poco uniformes. Los animales son poco uniformes cuando hay problemas. Quiere decir que unos no tienen problemas y otros que sí. Y entonces estos lechones con 3 kilos no dan más que disgustos. Por lo tanto, primeramente, pesos. Yo cada vez cuando voy a una granja y me dicen que el peso es 5 kilos y medio, le digo, pase usted a 6,5. Oiga, pero es que entonces tengo que destetar a 30 días. Destete usted a 30 días. Luego ya veremos por qué los lechones no crecen. Pero el primer problema es asegurar, porque no voy a tener problema durante todo el cebo. Lechones, 6 kilos y medio, mejor que 6. 5 van ustedes a tener problemas sin antibióticos, seguro. Uniformidad, si los lechones son grandes, yo nunca pregunto por la uniformidad en lechones grandes. Recuerden también que esto no es caro. Esto que todos los libros dicen, y estoy harto de leerlo, incluso puede que yo lo haya escrito alguna vez, que destetando los lechones a 21 días se sacan más lechones por cerda y año, eso nunca lo he visto. De hecho, en Dinamarca, que destetan con 28, incluso ya con más de 28 días, es el país que tiene más número de lechones por cerda y año. Por lo tanto, es una falacia, entre paréntesis, no quiero decir esto que no hay una granja que sea verdad, pero destetar temprano para conseguir más lechones no funciona. Y otra cosa que recuerden ustedes, si yo desteto sin antibióticos con 21 días, voy a tener que hacer un pienso muy similar a la leche de la madre. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? El pienso yo lo hago no para que el lechón crezca más, es para que salga más barato sin tener que mamar. Por lo tanto, yo no veo ninguna ventaja en absoluto, ninguna, en que los lechones se desteten con menos de 24, 25 días. Es más, si alguien me dice que está destetando a 21 días y sin antibióticos, me lo tiene que explicar, porque el 95% de las veces no es verdad. Ok, doctor. Y Dante, ¿qué nos puede colaborar o qué recomendaciones prácticas nos puede dar con el objetivo práctico en una granja, que es cómo hago yo para aumentar un poquito ese peso al destete? Porque eso me va a servir mucho a mí para manejar unos lechones de manera más fácil y más acertada. Y Camilo, para iniciar, dos temas claves. Primero, el peso promedio de nuestros lechones al destete nos cuenta una parte de la historia, pero como bien decía el doctor Gonzalo, y lo decíamos en la presentación anterior, es muy importante contar con una báscula, con una balanza, y no solamente poder tener el peso promedio de nuestro lote destetado, sino además las dispersiones. ¿Cuántos lechones en el rango de 3 a 4 kilos, de 4 a 5, de 5 a 6 y más de 6 kilos? Eso nos está hablando de cómo se están haciendo las cosas en parideras. Por otro lado, también sabemos
que el peso al destete está muy relacionado con el peso al nacimiento y el aumento de la prolificidad cada vez lleva a tener mayor porcentaje de lechones de menos de 1 kilo de peso vivo. Por eso es muy importante, y por lo que decíamos del peso al nacimiento, de hacer un correcto manejo de la alimentación en lactación y en gestación, como comentábamos durante la exposición. ¿Por qué? Porque el peso al nacimiento tiene que ver con la calidad y con el tamaño del folículo y con la calidad de esa ovulación y de esa cubrición e inseminación. Entonces, mientras más condición corporal pierden las cerdas en lactación, peor, y cuando más espesor de grasa dorsal pierden, hay ensayos que hablan de menos de 2 milímetros con muy buenos resultados de pérdida, de 2 a 3 y más de 3 o 3 a 5 milímetros de pérdida de espesor de grasa dorsal, las cerdas empiezan a tener una menor calidad de folículos, y no solamente hay menos ovulación y menos viabilidad de folículos, sino además hay más dispersión en la camada. Entonces, estamos viendo que tenemos un peso al destete bajo o una dispersión muy grande, tenemos que irnos para atrás y repasar todo lo que vimos. Una correcta alimentación en lactación para tener una buena ovulación, para afectar positivamente a la camada actual y a la que viene, tener un buen peso de nacimiento, hacer un muy buen trabajo al pie de la madre para la alimentación de la cerda y la alimentación del lechón, y después sí, a esa dispersión que tengamos, que sea la menor posible, con una edad de destete adecuada para tener un promedio por encima de 6 kilos, como decía el doctor Gonzalo, 6 kilos y medio, ojalá 7, y ahí sí ya hacer un manejo diferenciado de los lechones cabeza y cuerpo, por decirlo de alguna manera, o los medianos y los grandes, y un trabajo muy diferenciado en los lechones más pequeños a la hora de arrancarlos y tratar de achicar al máximo posible esa diferencia entre los lotes. Yo quería hacer un apósito relacionado, no directamente con esto, pero que me encuentro en la vida profesional, ¿no? Primero, recordar, siempre los pregunto, oye, ¿usted qué prefiere? ¿11 lechones grandes o 14 medianos? Todo el mundo dice 11 grandes, eso no es verdad. Yo no conozco ninguna casa genética que esté seleccionando por lechones grandes al nacimiento. Por tanto, los lechones, porque lo pedimos todos, cada día van a ser más pequeños mientras no se imponga el bienestar animal en Europa, que va camino de ello, de prohibir destetes con muchos lechones porque se mueren más, hay más mortalidad. Esto es un problema, ya sabéis que el bienestar animal se complica con todo, ¿no? Pero la cerda tiene una capacidad, le caben, me da lo mismo, número mágico, 22 kilos en el aparato reproductor. Si tiene 10 lechones, pues pueden pesar 1,5 kilos de media, o 1,6 kilos. Pero si tiene 16, no van a pesar esto. Por lo tanto, olvidémonos de pesos grandes al nacimiento. No los va a haber. Y segundo, que es otra cosa importante, que siempre a mí me llaman muchas veces, digo, oiga, hay que cambiar el pienso de los lechones porque salen con 5 kilos y usted dice que tiene que tener 6. Bueno, si los lechones con 24 días no pesan 6 kilos, hay que mirar la alimentación y el manejo de la madre. Y nadie lo mira. Todo el mundo cambia el pienso de prestarter. Eso no funciona. Si la cerda da leche, los lechones no comen pienso. Si los lechones no pesan, la cerda no está dando leche. Y no hay más. Las cosas simples, las cosas complicadas nunca funcionan. Bueno, muchas gracias, Dante. Muchas gracias, doctor Mateos. Vamos a pasar a otra preguntita que es, me gusta porque es una pregunta eminentemente práctica, un caso de una granja, como para que nos ilustren, nos indiquen, digamos, en el caso de que se presenta un evento sanitario, digamos, de diarreas de los lechones en parideras, ¿cómo debo yo manejar ese evento? ¿Cómo es el protocolo que están siguiendo ustedes bajo el uso responsable de antibióticos? Y en general, ¿cómo es el protocolo cuando se presenta un evento sanitario, digamos, a lo largo de las semanas de producción del gordo? Este toro es para ti, Dante. Bien, bien. Sí, puntualmente, hablando de lo que se refiere a parideras, Camilo, y como decíamos al principio, siempre es muy importante contar con información. Cada vez queremos estar más encima del uso racional de antibióticos, pero tenemos que entender que el antibiótico es una herramienta y que en muchos momentos es necesaria y hay que utilizarla. ¿Por qué digo información? Porque es muy importante saber
qué nos está produciendo la diarrea. Primero detectar si es una diarrea por ambiente o es una diarrea infecciosa. Si es una diarrea infecciosa, tenemos aislado la bacteria o el virus que provoca el problema. Si es una bacteria, tenemos un antibiograma realizado, sabemos qué antibiótico es el que realmente nos va a dar resultado. Pero como todo, lo que hablábamos durante la presentación, esto es como llegar con el incendio ya encendido en llamas y tenemos que usar el matafuego para poder apagar el incendio. Lo que sí tenemos que hacer es apagar ese incendio, pero tenemos que estar enfocados en trabajar sobre la prevención. Y ahí es donde en la prevención tenemos que revisar ambiente, manejo, flujo de manejo en cuanto a si se puede hacer todo dentro, todo fuera y realmente hacemos un correcto vacío sanitario, un buen lavado y una buena desinfección, el plan vacunal, la inmunidad de rebaño. Hay un montón de información que nosotros tenemos que contar para realmente tener un protocolo de trabajo lo más adecuado posible enfocado en la prevención de la diarrea. Y ahí sí es donde, como decía, si está el problema hay que solucionarlo, pero después hay que trabajar para prevenir, entendiendo lo que hablábamos de ambiente, de limpieza y desinfección, y entendiendo que el lechón sale con un intestino, por decirlo de alguna manera, libre de todo tipo de microorganismos, y la madre y el ambiente son los que van a, entre comillas, poblar ese intestino. Entonces tenemos que tener muy claro eso, y se está trabajando también mucho sobre la microbiota de la cerda. Actualmente se está investigando mucho a la hora de la utilización de probióticos, prebióticos y un montón de aditivos que puedan realmente achicar al máximo posible ese desafío y lograr que los eventos de diarrea sean los menos posibles. Yo en Muchas este gracias, muchas particular gracias. voy a resumir Señor, lo que ha dicho Dante. Lo que hace falta hoy día, este tipo de diarreas que decís, se liberan con higiene, higiene, higiene. Y cuando te hartes de higiene, 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 manejo, manejo y manejo. El que quiera resolver esto usando un antibiótico o usando otro va por el camino equivocado. Y pongo un ejemplo de lo que ocurrió en España. Yo trabajé en una empresa, ahora estoy en la universidad, trabajo para empresas, pero trabajé en una empresa grande de España como director de fábrica y director de producción. Y os digo lo que había. Yo usaba antibióticos, lo que llamamos aquí no combos, usábamos porros. Es decir, los lechones, estuvieran sanos o enfermos, recibían como mínimo 4 antibióticos a la vez. Bien, ¿qué ha pasado ahora? Eso lo hacíamos ¿por qué? Porque nos dejaban y éramos inconsecuentes con la palabra veterinario. Y lo que hacíamos era simplemente poner todo por comodidad. No eran muy caros, los veterinarios no cobraban mucho, pues mezclábamos 4 y se lo dábamos y se resolvían muchísimos problemas. Las autoridades nos han empezado a recoger, sobre todo en la Unión Europea, y yo creo que ha sido una buena medida, a prohibir. ¿Qué antibióticos ha prohibido la Unión Europea? Yo siempre me pregunto en Latinoamérica cuando voy, me dicen, oiga, ¿cuál es el mejor antibiótico? Le digo lo mismo, mira, en general, mire ustedes, los primeros que se han prohibido en la Unión Europea, esos son los que mejor funcionan. Y no me equivoco. Todos los que funcionan bien se han ido probando, se han ido suprimiendo. Entonces, la clave es que hoy día, que no nos dejan usar porros, es decir, mezcla de antibióticos, que tenemos que ir a antibióticos sencillos antes que a complicados, que nos persiguen, que tenemos que hacer una receta veterinaria, nos persiguen en el buen sentido. Pues yo no estoy en contra de esto. Resulta que la gente usa un solo antibiótico y funciona. Y es más, si en lechones tienes diarrea, mira lo que he dicho anteriormente, higiene, manejo 3 veces cada uno. Esa es mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo, y sumo algo más, Camilo, a lo que dice el doctor Gonzalo con respecto a la higiene y al manejo, porque esto es prevención, Querer controlar esto con un antibiótico es como un perro que se quiere morder la cola y es todo el tiempo vamos a estar así. Y sí es muy importante entender de que los antibióticos, por decirlo de alguna manera, solucionan, entre comillas, un problema y generan otro porque no son selectivos. Ellos barren y tienen enfoques para distintos microorganismos, pero barren flora. Y lo que sí sabemos hoy, y ya se sabe hace bastante, es que los lechones que están más sanos y que mejor performance tienen son los lechones que tienen una flora, una microbiota más diversa. Y eso es muy importante a la hora de trabajar sobre la prevención y no sobre el control con antibióticos. Esto que acaba de decir para mí es la clave, que es lo mismo en humana. A mí, por ejemplo, ahora me dice alguien, hoy me encuentro bien, y me dice alguien, oiga, le voy a dar un producto para cambiarle la microbiota, oiga, no me la cambie, déjemela como está. Yo necesito que me devuelvan la microbiota original cuando tengo un problema, pero no que me cambien cuando estoy bien. Y la gran ventaja de los aditivos para mí,
porque tiene ahora mismo muchos inconvenientes. El principal inconveniente de los aditivos es que no sabemos para qué sirven. Nos ocurre como los antibióticos que comentaba antes hace 20 años. Usamos una mezcla de 4 antibióticos porque no sabemos cuál de ellos era el mejor. Y ahora con los aditivos estamos haciendo lo mismo. Pero los aditivos tienen la gran ventaja de que permiten la diversidad. Y un cuerpo humano, un cuerpo animal sano, tiene diversidad. Cuando metes un antibiótico, tiene una ventaja y es que matas a los malos y tienes un inconveniente, es que no dejas crecer a los buenos. Total, futuro no tiene ninguno. En suma, prohibición de antibióticos os va a dar mucha guerra, como nos está dando ahora en España y como ha dado en Europa. Pero a largo plazo es una bendición. Muchas gracias. Mire, y para cierre tengo aquí una pregunta más macro que me parece bien interesante para que la discutamos. Y es básicamente cómo manejar o cómo va a evolucionar y cómo manejar la formulación, digamos, de los alimentos de los cerdos, ¿cierto? Con la presión que hay del consumidor final en términos de sostenibilidad, de bienestar animal y de inocuidad. ¿Cómo ven ustedes que va a continuar esa evolución? Bueno, la verdad es que al principio cuando te lo dicen, siempre lo mismo, es decir, vaya follón que se nos viene encima. Sostenibilidad quiere decir pues que no podemos usar la proteína que queremos, que no podemos usar el fósforo que queremos, que no podemos, o sea, que nos limita el uso de cosas que contaminan. ¿Qué contaminan? Fundamentalmente los antibióticos, el cobre, el óxido de zinc, estas cosas, y luego la proteína y bueno, lo que he comentado. Por lo tanto, eso siempre nos parece muy mal. Cuando está siempre lo mismo, cuando tú estás acostumbrado a hacer una cosa, cuando te dicen que te prohíben, hasta que no te acostumbras que hay otras cosas que a lo mejor son mejor, pues lo pasas mal. Cuando te hablan de bienestar animal, pues otro problema, claro, porque el bienestar animal al final supone siempre, muchas veces, va en contra del bienestar del granjero. Eso está muy claro en avicultura, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, bienestar animal quiere decir pues, que le tienes que dar más sitio, que el manejo es más complicado, que el animal te domina a ti, tú no dominas al animal, en este sentido. Y luego el otro tema de seguridad alimentaria, pues en Europa, por ejemplo, ha influido de una forma notable en el uso de materias primas. Yo llegué a formular piensos de cerdos con más de 20 materias primas, no me cabían en una hoja. Ahora, raro es cuando me paso de 5. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, por seguridad alimentaria, pues el tema de las micotoxinas, el tema de que haya un producto que esté con minerales que estén con vanadio, o sea, te ha suprimido un montón de materias primas. ¿Qué quiero decir? Que todas estas normas, para mí, primeramente te dan un problema de conciencia, segundo, te ha complicado la vida al principio, pero luego ahora lo vemos, ¿y qué pasa si no usas antibióticos? Que es un problema grave, ha cambiado todo, es que nos ha cambiado toda la fórmula, pero no necesariamente negativo. Yo ahora, sin que me lo prohíban, yo antes me prohibían usar 23% de proteína en pienso de lechones. Es que ahora ni se me ocurre porque se me mueren todos. Entonces, ese problema de que yo pensaba es que no voy a poder usar proteína, digo, es que qué bien me viene, es que no la voy a usar aunque me dejen. El eso de usar mucho fósforo, o sea, es que crea un problema. Cuando usas mucho fósforo tenemos las fitasas que en el caso de Europa te ahorran dinero, te mejoran, te hacen sentirte muy bien porque estás protegiendo al medio ambiente. O sea, es que ahora mismo todas estas cosas que hace 10 años cuando me las obligaron a hacer, me parecía que era una faena, que me iban a complicar la vida, ya te das cuenta de que me da lo mismo que me las pongan o que no. No lo necesito. Sí, Camilo, dos puntos para sumar a lo que dice el doctor, que es clarísimo. Por un lado, es seguir en la profesionalización del sector mundial, pero en cada país, enfocarnos mucho en lo que hablamos hoy en cuanto a la mejora continua del manejo y al desafío que tenemos en respetar las cuestiones, los conceptos básicos de manejo con estas herramientas que van saliendo, como el tema de los antibióticos. Si nosotros nos enfocamos en este aspecto, lo que vamos a lograr es mayor eficiencia. Mayor eficiencia es producir más con menos. Entonces, eso tiene que ver con la sostenibilidad también. Y después, en cuanto al consumidor, que se está haciendo un muy buen trabajo, pero queda mucho camino por recorrer y la gente del equipo de DeFarm está muy enfocado en ese tema, hay mucho todavía de comunicación, de que el consumidor entienda realmente cómo se trabaja, cómo se produce, cómo son las granjas actuales, todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista del concepto del uso racional de antibióticos, hay que comunicarlo, hay que comunicarlo para que el consumidor realmente lo conozca. Y en este caso, como ejemplo, a España nos ha venido muy bien como europeos. Tú vas a China, yo hace ya, claro, obviamente un año que no voy por allá, ¿no? Pero en los supermercados
tienen muy claro diferenciado el cerdo producido en China y el cerdo de importación. El cerdo de importación, porque ellos a esto de sostenibilidad, esto de bienestar animal, esto que nosotros pensamos vaya faena, ellos le dan su dinero. Entonces, Ajá. hay distinto precio para una cosa que otra. Entonces, al final te das cuenta que esto es lógico en la vida. En la vida, bueno y malo no hay nada. O sea, estoy diciendo, no, todo esto es malo, no. Esto tiene de malo, esto tiene de bueno. Vamos a aprovecharnos lo bueno y a minimizar lo malo. Pero yo ahora le veo el cerdo europeo una gran salida, y en particular para España una perfecta salida, ha sido justamente que en Europa nos preocupamos por temas que pensamos que eran malísimos. Para la producción, obviamente, nunca hemos pensado en otra cosa, ¿no? Ok. Los antibióticos, para resumir esto, antibióticos se están prohibidos y no van a volver, que nos quede claro. Cuanto antes aprendamos a vivir sin ellos, eso que ganamos. Listo. Bueno, les agradezco mucho su participación. La charla fue estupenda. Las preguntas también me parece que fueron prácticas y muy ilustrativas. Y quiero agradecerle a todo el auditorio que estuvo con nosotros hoy y invitarlos para que mañana nos acompañen desde las 3 de la tarde. Mañana tenemos 2 charlas súper buenas. Una es sobre bienestar animal, sobre instalaciones, sobre las granjas del futuro, que eso es un concepto que nosotros tenemos ya que tener bien claro. Y 2, sobre los desafíos sanitarios que se vienen, digamos, con la situación actual del mundo, lo de la peste porcina, ¿cierto? Y los desafíos que tenemos que enfrentar como países o como región para poder surgir y colocar el producto nuestro en el exterior, que es la única forma de que sigamos creciendo a pasos agigantados. Muchas gracias a todos, muy amables, y los esperamos mañana a las 3 de la tarde. Hasta luego. No se pierdan mañana porque son mejores que los de hoy, los ponentes. Particularmente yo Totalmente, doctor, esa sí es la verdad. estudié con uno de ellos y te aseguro que era mucho mejor que yo. Con el tiempo nos hemos igualado, pero era mucho mejor que yo. Bueno, profesor, muchas gracias. Dante, muchas gracias por todo y esperamos que volver a contar con ustedes en otro evento. Gracias, hasta luego.